y terminamos con espermatogénesis, comportamiento reproductivo en el macho, y entonces el próximo tema es el transporte de las gametas en el tracto genital masculino y en el tracto genital femenino, entender un poco este transporte y el proceso de fertilización, y luego de que ocurre la fertilización, el reconocimiento materno de la gestación, que es un poco el diálogo que se establece entre el embrión recién formado y la madre, para que se prolongue el ciclo estral, para el caso de las especies que son poliéstricas, y en el caso, por ejemplo, de la perra, donde el ciclo estral dura lo mismo que la gestación, también existe un diálogo entre el embrión y la hembra que va a estimular al desarrollo también del cuerpo lúteo para el mantenimiento de la gestación. Entonces va a existir un diálogo entre el embrión y la madre, que va a hacer que no sea rechazado el embrión y a su vez que se establezcan los mecanismos endocrinos para el sostenimiento de la gestación. Entonces este es el tema que vamos a ver hoy, y está este dibujo acá que dice, bueno, ojalá pueda llegar entre los cuatro primeros, porque esto va a marcar un poco que hay muchísimos espermatozoides que llegan alrededor del óvulo, y uno va a ser el que fertiliza. Y vamos a hablar un poquito de eso, de cómo el espermatozoide que llega y fertiliza, cuáles son esos mecanismos. Entonces, siguiendo un poco la hoja de ruta, como siempre les contamos, para que ustedes se orienten dónde estamos en la materia. Terminamos de ver endocrinología, fisiología del macho con la producción de espermatozoides, y el proceso de eyaculación y comportamiento reproductivo del macho. Entonces la idea es ver ahora cómo luego de la ovulación, qué es lo que pasa con el óvulo, luego de la ovulación, qué es lo que pasa con los espermatozoides una vez que son depositados en el tracto genital de la hembra, y cómo se van a encontrar y cómo va a ser ese proceso de unión del pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino en una sola célula, y su multiplicación inicial en los diferentes estadios embrionarios para generar ese desarrollo inicial y esa señal que le van a dar a la madre para establecer ese reconocimiento materno, prolongar la vida o estimular el cuerpo lúteo para que produzca progesterona, que va a ser la hormona que va a sostener la gestación. Entonces, esto lo vamos a ver en una clase, no hay un trabajo práctico de esto, porque normalmente lo que hacemos es evaluar algunos óvulos y evaluar espermatozoides que lo van a ver dentro de los prácticos de fisiología, y bueno, y el proceso de fertilización, podrían verlo en un caso de una fertilización in vitro. Se puede ver alguna imagen. Nosotros en este momento en el laboratorio no estamos haciendo fertilización in vitro, entonces es una técnica que no le vamos a poder mostrar, pero bueno, es una biotecnología específica que cuando hablemos de biotecnologías reproductivas vamos a charlar un poco, y acá sí ustedes van a ver embriones al final del año, que va a ayudar un poco a entender también esta etapa. Después vamos a seguir con infertilidad, antes de entrar en gestación, porque bueno, lo que vamos a tratar de ver acá es cuáles son las patologías del tracto genital de la hembra, y patologías del tracto genital del macho que pueden evitar, o que pueden alterar este proceso de fertilización y causar un bajo porcentaje de preñez al diagnóstico de gestación. O sea, en cualquiera de las especies domésticas, cuando ustedes ponen una hembra en servicio, un rodeo en servicio, y van y hacen el diagnóstico de gestación, y ese diagnóstico de gestación no es bueno, ustedes
van a evaluar qué patologías del tracto genital de la hembra y qué patologías del tracto genital del macho pueden estar interrumpiendo el proceso de fertilización o disminuyéndolo, y terminar en bajos porcentajes de preñez. Entonces vamos a hablar de infertilidad luego de este tema y después vamos a seguir con gestación, el control endocrino de la gestación, el diagnóstico de gestación, que es un tema bastante importante desde lo práctico, entonces acá también van a tener bastante actividad práctica, que en la medida que reanudemos las actividades convencionales lo verán en la práctica con animales, y si no, seguiremos trabajando con videos para que ustedes puedan tener una idea de la parte práctica. Y también ahí vamos a ver accidentes de la gestación, porque la gestación se puede interrumpir, y vamos a seguir con parto, distosis, puerperio, para después luego terminar. O sea que hemos avanzado hasta casi la mitad de la materia, viendo la mayoría de la fisiología normal, salvo gestación, pero todo sería la fisiología normal, para de acá en adelante empezar a ver temas más que tienen que ver con la patología reproductiva y la infertilidad. Un poco como introductorio para resumir lo que ustedes vieron en clases anteriores y la diferencia entre la ovogénesis y la espermatogénesis, y qué diferencia hay entre el óvulo y el espermatozoide. Y lo veníamos mencionando cuando hablamos de ovogénesis y de espermatogénesis, que en el caso de la ovogénesis, la mitosis termina en la vida fetal, o sea que la hembra nace con ya una cantidad de óvulos determinados que están adentro de los folículos. Entonces la mitosis termina en la vida fetal. En cambio, en el caso del macho, la espermatogénesis continúa en el adulto, con la mitosis que continúa en el adulto. La meiosis, fíjense que en la hembra se inicia en la vida fetal, y los ovocitos nacen, cuando la hembra nace, cuando es en sus primeros días de vida, ya tiene los óvulos en profase de la primera división meiótica, o sea que inició meiosis en la vida fetal y la interrumpe. Tiene la característica de la hembra que la meiosis va a estar influenciada por diversos eventos como son la ovulación y la fertilización. Entonces la meiosis queda detenida en profase 1 y luego es reiniciada a partir del momento de ovulación y la fertilización. Y en el caso del macho, la meiosis se inicia con la pubertad, y con la producción de espermátides cuando el macho entra en la pubertad. Entonces, lo que dije recién, la división y la maduración ocurre dentro del folículo y termina con la fertilización, y en el caso del macho esta maduración de espermatozoides es continua. En el caso de la cantidad de gametas, la hembra nace con una determinada cantidad de gametas y el macho no. El macho continúa produciendo espermatozoides hasta la vida adulta, con una cierta disminución en la capacidad reproductiva, pero va a seguir produciendo espermatozoides. Los cromosomas, la hembra siempre produce gametas X, en cambio el macho produce gametas X y Y, o sea, va a ser el que define el sexo al momento de la fertilización. Hay diferencias en la cantidad de citoplasma. En el caso del óvulo aumenta con la maduración, en el caso del espermatozoide disminuye. Ustedes vieron cómo en la espermiogénesis, durante la espermatocitogénesis y la espermiogénesis, el espermatozoide pierde parte del citoplasma y forma la cola del espermatozoide y todos los cambios que sufre durante la espermiogénesis. El óvulo no es mótil, el espermatozoide sí, porque se transforma y forma ese flagelo durante la espermiogénesis que le da motilidad. La membrana plasmática, cuando se unen, el espermatozoide va a perder la membrana plasmática que se va a unir a la membrana vitelina o membrana plasmática del óvulo. Y también hay una diferencia importante en la viabilidad, que tiene sentido biológico porque el óvulo queda dentro de la hembra y el espermatozoide tiene que recorrer un camino mayor, y tiene que encontrar el óvulo en el momento adecuado. Entonces, en general, el óvulo dura menos, la viabilidad del óvulo es menor. Y eso es importante conocer para mucho que tiene que ver con los mecanismos de
de inseminación artificial, o los tiempos de inseminación artificial. Entonces sabemos que el óvulo, 12 a 24 horas, en el caso, por ejemplo, de la vaca, es más cerca de las 12 horas o las 10 horas a veces, y el espermatozoide dura más tiempo, por lo tanto, esto es importante de vuelta para el momento de inseminación. Es mejor inseminar temprano que no tarde, porque es más fácil que el óvulo se muera, y tenemos un poco más de chance que el espermatozoide dure y esté presente cuando se produzca la ovulación. Entonces, en cuanto al transporte, los espermatozoides, hablamos un poco cuando hablamos de comportamiento reproductivo del macho, el lugar de eyaculación, para el caso de los rumiantes intravaginal, para el caso del equino y el cerdo es intrauterino, es intracervical en caninos, y en el caso de ginecomatoso rumiante, fondo de vagina. Entonces esto va a ser importante también de saber, de vuelta para la aplicación de biotecnologías reproductivas. El transporte de los espermatozoides es complejo, hay un transporte rápido, algunos espermatozoides que van a llegar rápidamente a la ámpula del oviducto, y otros que van a sufrir cambios en los reservorios, tanto en el cérvix como en la unión del útero con el oviducto, y en las glándulas endometriales del útero. Son 3 instancias donde los espermatozoides van a sufrir una selección a través del tránsito en el aparato genital de la hembra. Y a su vez el cérvix va a cumplir un rol de vuelta de selección y de una más prolongada liberación de espermatozoides o transporte de espermatozoides a lo largo del cérvix, que va a permitir la llegada de esos espermatozoides en diferentes momentos y durante un tiempo más prolongado al oviducto. Yo tomé alguna información de este trabajo en 2019, que es un grupo de investigación que trabaja sobre transporte de espermatozoides en el ovino, y estudia alguna relación que hay entre las proteínas que hay en el cuello del útero y ese transporte de espermatozoides. Y si bien este transporte está influenciado por las hormonas, estrógeno, progesterona, por supuesto también el plasma seminal y la etapa del ciclo estral, en donde el semen es depositado en la hembra, hay más de 800 proteínas, pero la principal es la mucina, que de acuerdo a su estado de glicosilación va a tener un efecto diferente sobre ese transporte de espermatozoides. O sea, va a afectar la velocidad con cual los espermatozoides son transportados en el tracto genital de la hembra. Y esta mucina está influenciada por la etapa del ciclo estral. Y un dato interesante es que la concentración de espermatozoides viables es mayor en útero y en oviducto. Eso significa que los espermatozoides, a través de todo el transporte en el tracto genital de la hembra, van sufriendo una selección. Se produce espermofagia de aquellos espermatozoides que son anormales, que no tienen buena viabilidad, van siendo eliminados, digamos, durante el transporte en el tracto genital de la hembra. Y después va a haber un almacenamiento de espermas en el istmo del oviducto, previo a que se produzca. Ustedes se acuerdan que el oviducto tiene 3 partes: el infundíbulo, el ámpula y el istmo. El istmo es la parte que se conecta con el cuerno uterino. En el istmo es donde se almacenan los espermatozoides, en el ámpula, en la parte media, es donde se produce la fertilización. Y hay un dato que en este trabajo mencionan, que por qué se estudia en ovinos. Esto es un poco para entender el transporte de los espermatozoides, y también estudiar infertilidad en todas las especies. Pero el ovino tiene una particularidad, que el cérvix es difícil de cateterizar, porque como ustedes vieron en el repaso de anatomía, los anillos que tiene el cérvix del ovino son asimétricos, a diferencia del bovino, donde esos 3 anillos que tiene el bovino son simétricos, y la vaca es fácil de inseminar, pero el ovino es difícil de inseminar a partir del cérvix, o hacer el cateterismo cervical. Y hay un dato que mencionan en esta publicación, es que
cuando uno insemina una oveja con semen congelado por la parascopía, la concepción es 70%, cuando lo hace con semen fresco en fondo de vagina es 60%, pero cuando lo hacen en semen congelado es 30% en fondo de vagina. O sea, fíjense la diferencia con colocar el semen directamente en el útero por la parascopía o colocar el semen en fondo de vagina y a su vez el semen es fresco congelado. O sea que lo que esto está un poco indicando es que el cervix del ovino cumple un rol en influenciar esa cantidad de espermatozoides, o si esos espermatozoides pueden estar dañados con la congelación, puede ser que el cervix esté generando un mecanismo de selección de espermatozoides con menor llegada de espermatozoides. Entonces ellos utilizan, este grupo de investigación utiliza el ovino como modelo para estudiar ese transporte. Entonces, hay millones de espermas que son depositados en el fondo de vagina cuando se produce la eyaculación en rumiantes, pero hay solo 100 aproximadamente espermatozoides alcanzan el sitio de fertilización. Entonces esta es la selección que ocurre cuando uno insemina un rumiante en el fondo de vagina. Y esto va a ser importante al momento de vuelta de cuando estudiemos inseminación artificial y todos los procesos que tienen que ver con la inseminación. Estos espermas migran a través de los pliegues, y esta proteína mucina, y también hay factores inmunológicos, son los que controlan un poco el transporte de ese semen. Y en esa publicación, que está en una revista que se llama Reproduction, en 2019, muestra cómo todos estos pliegues que tiene el cervix y la mucina que está presente en estos pliegues, a su vez los espermatozoides van a entrar en estos pliegues, se van a almacenar y van a sufrir una interacción con esta mucina que les va en algunos casos a frenar, en otros casos a ver, como decíamos, espermofagia de espermatozoides que no son normales, y los espermatozoides que en mejores condiciones estén o con mayor viabilidad van a ser los que van a avanzar a través de estos pliegues que tenemos en el cervix. Eso en cuanto al transporte del espermatozoide. Entonces tenemos que entender un poco ese transporte del espermatozoide para llegar a la ámpula y después cómo llega el ovocito, que está mucho más cerca, pero el ovocito, luego de la ovulación, usted sabe que el proceso de la ovulación, dijimos, cuando hablamos de la hembra, está determinado por el pico de LH. Cuando se produce el pico de LH, la LH va a estimular en las células de la pared folicular, en células de la granulosa y en la membrana basal de ese folículo, una serie de reacciones que tienen que ver con la activación de lisosomas y enzimas, liberación de prostaglandina que van a romper la pared del óvulo, y van a formar esto que se llama el estigma en la pared del folículo. El estigma es una estructura que se forma en la pared del folículo va perdiendo irrigación hasta que se afina, se rompe la pared y se elimina el óvulo, pero el óvulo queda adherido a ese estigma por las células de la granulosa que lo rodean, esa corona radiata que tiene el óvulo por alrededor va a quedar unido a ese estigma y las quinocilias del infundíbulo son los que lo van a liberar. O sea que el infundíbulum, que es la primera parte del oviducto que va a estar en ese momento influenciado por la acción de los estrógenos, va a tener cilias que van a liberar ese óvulo y lo van a llevar hasta la ámpula. Y luego de la fertilización va a haber una retención del embrión transitoria en el ámpula, la unión de la ámpula y el istmo, pero la fertilización se va a producir en el ámpula. Y después pueden ver que va a haber lo que se llama una migración transuterina o intrauterina, donde el embrión va a pasar al cuerno del útero, y a su vez en especies que son pluríparas, que hay muchos embriones, va a haber una comunicación entre esos embriones para migrar dentro del útero y ubicarse de una forma determinada, que no haya demasiada cercanía entre un embrión y otro. Eso pasa también en situaciones como en bovinos o en equinos cuando hay gestaciones de mellizos,
que a veces uno migra a un cuerno o al otro, y bueno, en el caso del bovino va a tener más posibilidad de sobrevivir aquel que quede del lado donde está el cuerpo lúteo, pero en el caso, por ejemplo, de los cerdos, donde la luteólisis es combinada, la acción, el mecanismo sistémico y local, los embriones van a tener que migrar a ambos cuernos para comunicarse con la madre en ese mecanismo de reconocimiento materno a la gestación. Siguiendo con ahora, una vez que entendimos cómo llega el espermatozoide y cómo llega el óvulo, los espermatozoides y el óvulo a la ámpula, vamos a tratar de explicar cómo se produce esa unión entre el óvulo y el espermatozoide. Para eso repasamos un poquito la estructura del espermatozoide. Ustedes esto ya lo vieron cuando vimos fisiología del macho. Esta presencia del acrosoma va a ser importante. El acrosoma, recuerden que tenía enzimas que iban a permitir atravesar ese cúmulus y esa corona radiata alrededor del óvulo y llegar a que el espermatozoide tome contacto con la zona pelúcida y luego con la membrana plasmática del óvulo. Recuerden que el óvulo tiene por fuera la corona radiata, que es un grupo de células de la granulosa, que están unidas entre sí por sustancias, entre ellas el ácido hialurónico. Después de la corona radiata viene la zona pelúcida, y después de zona pelúcida, la membrana plasmática, o a veces yo la menciono, o la van a ver en los libros, como membrana vitelina. Esa es la membrana plasmática del óvulo. O sea que hay 3 etapas que el espermatozoide va a tener que atravesar. La zona radiata por afuera, la membrana vitelina, la zona pelúcida, perdón, y luego la membrana vitelina o membrana plasmática. Entonces el acrosoma va a cumplir un rol importante en eso, después la zona media con las mitocondrias que van a tener que ver con la capacitación del espermatozoide y la adquisición de esa motilidad progresiva, que también va a ayudar, la motilidad progresiva que el espermatozoide adquiere va a ayudar a penetrar esa corona radiata. El espermatozoide tiene por fuera del acrosoma la membrana plasmática del espermatozoide. Esta que se ve en rojo acá es la membrana plasmática. Vamos a ver cómo toma contacto la membrana plasmática. Entonces hay una parte que es posacrosomal y una parte que es acrosomal, que la membrana plasmática rodea el acrosoma, y en esta parte va a ser importante en el contacto de membrana plasmática con membrana plasmática, y este se llama segmento ecuatorial. Y el flagelo que dijimos importante en la motilidad del espermatozoide. En la capacitación, entonces, que va a adquirir, una vez que el espermatozoide llega al oviducto, vimos que la maduración ocurre en el epidídimo. Esto lo vimos con fisiología del macho. La maduración son cambios que se producen en la membrana plasmática del espermatozoide que permiten adquirir la capacidad fertilizante, pero no tienen motilidad necesaria no están capacitados los que están. Pero cuando vimos fisiología del macho, vimos que entre la cabeza del epidídimo y la cola del epidídimo, el espermatozoide va madurando y adquiere la capacidad de fertilizar en cola del epidídimo. Entonces, esa maduración, que son cambios en las proteínas de la membrana plasmática, ocurre en el epidídimo. Pero la capacitación ocurre en el istmo del oviducto y tiene que ver con la remoción del colesterol y también tiene que ver con el bicarbonato y tiene que ver con el calcio y cambios en el pH. Son detalles bioquímicos que nosotros se los mencionamos como para que tengan una información sobre estos mecanismos, pero son detalles que no tienen demasiada importancia desde el punto de vista clínico. Entonces para los veterinarios de campo que hacen clínica, por ahí no tienen demasiado importancia recordar detalles, pero sí que hay cambios en la membrana plasmática que tienen que ver con el bicarbonato que van a acelerar la motilidad, bueno, van a estimular la motilidad de estos espermatozoides. Entonces acá hay un montón de componentes intracelulares en el espermatozoide, pero básicamente ustedes pueden acordarse que tiene que ver con el aumento de bicarbonato y una enzima que es una adenilciclasa, que es sensible a ese bicarbonato. También interviene
El colesterol, como dijimos, y estos canales de calcio, entonces lo que hacen básicamente es cambiar la polaridad del espermatozoide, y al cambiar la polaridad de la superficie del espermatozoide, eso genera activación de la motilidad y la capacitación a nivel en el istmo del oviducto. Entonces, el espermatozoide llega al oviducto y adquiere esa capacitación. ¿Qué pasa con los ovocitos? Dijimos que los óvulos son liberados luego de la ovulación en la profase de la primera división meiótica y reinicia meiosis y terminan ovulando. En algunas especies ovulan en meiosis 1, como en equinos y caninos, y en otras especies ovulan en metafase 2. En el resto de las especies ovulan en metafase 2 de la meiosis. Y esta meiosis se reanuda en la fertilización, o sea, que la LH, el pico de LH en el momento de la ovulación, reinicia la meiosis 1 y pasa a meiosis 2, esto produce la ovulación. Entonces, los óvulos están dentro de los folículos en meiosis 1. Cuando se produce la ovulación, para esto el animal tuvo que estar en celo y tuvo que crecer ese folículo en la onda folicular, el pico de LH hace que pase de meiosis 1 a meiosis 2, y la fertilización, que es la unión con el espermatozoide, va a terminar la meiosis 2 y el óvulo va a despedir su segundo cuerpo polar. Entonces va a haber la liberación de uno de los cuerpos polares a la ovulación y el segundo cuerpo polar cuando se produce la fertilización. Dijimos que llegaban unos pocos espermatozoides, el trabajo ese de 2019 hablaba de 100, Jafes habla de 100 a 1000, esto cambia de acuerdo a la especie, que llegan al istmo, en promedio 8-12 horas, pero vimos que había un transporte rápido y uno más lento. Y ahí se van a unir el ovocito y el espermatozoide. Entonces el espermatozoide lo que va a hacer es atravesar ese cúmulus, el cúmulus ófuro y la corona radiata, y lo va a hacer a partir de adquirir capacitación. Y después va a intentar penetrar la zona pelúcida. Entonces una vez que pasa la primera línea del óvulo, que es el cúmulus, con esa capacidad que tiene el espermatozoide de la motilidad progresiva, va a tomar contacto con la zona pelúcida. Cuando toma contacto con la zona pelúcida van a intervenir estas tres proteínas que se llaman CP1, CP2 y CP3, que son zona pelúcida 1, zona pelúcida 2 y zona pelúcida 3. Vamos a ver que la 3 es la más importante, que actúa como receptor. Ahí se va a producir la reacción acrosómica. Cuando toman contacto con la zona pelúcida se produce la reacción acrosómica y se le elimina la enzima más importante, que es la hyaluronidasa, que va a romper la zona pelúcida. Acá interviene el receptor de progesterona. Vamos a ver que los niveles de progesterona local, a pesar de que en ese momento de la fertilización la progesterona todavía está baja, pero hay progesterona local que va a influenciar, va a estimular la fertilización, y luego se va a producir la fusión de la membrana plasmática con la acción de estas proteínas que se llaman fertilinas, y una que se llama PH30 integrina, que en general son integrinas. ¿Qué son las integrinas? Son proteínas que tienen la característica de unir una célula con la otra, o intervienen muchas veces en los tejidos uniendo células una con la otra. Acá son integrinas también las que van a unir membrana plasmática. Entonces acá tenemos las tres etapas. La penetración del cúmulus, utilizando la motilidad progresiva, la reacción acrosómica con penetración de la zona pelúcida, y por último la unión a la membrana plasmática. Esas serían entonces un poco las tres etapas. Entonces vemos cómo en esta figura, esta es una revisión bibliográfica bastante gráfica, que usamos para esta clase porque explica bien gráficamente cómo esto se produce. Entonces, fíjense que la capacitación le permite atravesar este cúmulus ófurus y la corona radiata. El cúmulus es la parte que lo unía al folículo, la corona radiata es lo que queda acá. Estas son células de la granulosa que están unidas por ácido hialurónico, que lo va a terminar de disolver cuando se forme, cuando se una toque la zona pelúcida. Entonces, ustedes tienen la membrana vitelina, está en azul la zona pelúcida. Entonces este espacio donde el espermatozoide se mete una vez que rompe la zona pelúcida se llama espacio perivitelino.
Entonces, primero va a pasar el cúmulus, va a tocar la zona pelúcida, vamos a ver que se produce la reacción acrosómica, se disuelve la membrana pelúcida, entra el espermatozoide, toma contacto con la membrana plasmática y después ingresa dentro del óvulo, pierde el espermatozoide la membrana plasmática, libera el pronúcleo y acá se unen los dos pronúcleos. Entonces, esta es la membrana, esta es la membrana plasmática del espermatozoide. Acá tenemos la cabeza del espermatozoide y acá tenemos, ven que dice, acá dice plasma membrane, esta es la membrana plasmática del espermatozoide, que tiene este receptor que está acá en gris, que es este que está acá, el CP3 receptor. Hablamos de 3 proteínas, CP1, CP2 y CP3. CP3 es el que actúa como receptor, CP1 y CP2 cumplen otra función de sostén de este receptor, y toma contacto con esta zona pelúcida 3, que esta es una proteína que está en la zona pelúcida del óvulo, que acá no aparece el óvulo, pero solo está graficada la proteína zona pelúcida 3. Cuando toma contacto con este receptor del espermatozoide, va a generar una cantidad de reacciones que van a tener que ver también con el bloqueo de que la polispermia, que es que no ingrese otro espermatozoide. Una vez que ingresa uno, se van a producir un montón de cambios, va a hacer que van a ver que no puede ingresar un segundo espermatozoide, porque si no generaría la muerte del embrión o la falla en la fertilización. Pero esta unión de la zona pelúcida 3 con su receptor, que está en el espermatozoide, va a activar un mecanismo de segundos mensajeros similar al que ustedes vieron como cuando actúan las hormonas proteicas, porque el efecto es, digamos, es sobre un receptor de membrana también. Entonces actúa la proteína G con la fosfolipasa C, que estimula mecanismos de segundos mensajeros, el inositol trifosfato, y va a fosforilar proteínas que van a tener que ver con la apertura de canales de calcio, que son proteínas que se fosforilan y abren, ingresa el calcio, y el calcio va a tener que ver con cambios que se producen dentro del óvulo también, y del espermatozoide, para producir en este caso, dentro del espermatozoide, y activar esta reacción acrosómica. O sea que cuando se produce la reacción acrosómica, se va a unir, este es el acrosoma, se va a unir la membrana del acrosoma con la membrana plasmática del espermatozoide y van a liberar las enzimas, que dijimos que la más importante era la hialuronidasa, que va a disolver la membrana pelúcida. Entonces esto grafica un poco cómo se produce esa reacción acrosómica. Entonces, receptor que se une a la proteína zona pelúcida 3, activa este mecanismo, ingresa el calcio y la membrana del acrosoma se une con la membrana plasmática del espermatozoide y libera las enzimas. Que esto es un poco lo que está descrito acá, que termina en el bloqueo de las polispermias. Porque ¿qué pasa? Ese incremento de calcio induce la liberación de gránulos corticales en el aparato de Golgi, y estas proteínas, la CP3 y la CP2, son modificadas y pierden la habilidad para unirse a los espermas. O sea que lo que hace esta liberación de gránulos corticales en el óvulo es modificar la zona pelúcida. Entonces, el espermatozoide sufre cambios que producen la reacción acrosómica, y dentro del óvulo se producen cambios en la liberación de estos gránulos corticales que modifican la CP2 y CP3. Entonces, el espermatozoide disuelve la membrana, la zona pelúcida para ingresar, pero a su vez la zona pelúcida se endurece o sufre cambios bioquímicos en la pared que hace que ningún otro espermatozoide se pueda unir. Y a esto se le llama bloqueo de la polispermia. Y hay otras especies que tienen un bloqueo vitelino también, o sea, tienen este bloqueo de la zona pelúcida, pero también un bloqueo vitelino, que significa que tiene cambios en la membrana plasmática, que es el siguiente paso. O sea, el espermatozoide se colocó en el espacio perivitelino, dejó la zona pelúcida por afuera que protege de que no ingrese otro espermatozoide, pero a su vez genera un cambio también en la membrana plasmática del óvulo que va a bloquear aún más el riesgo de la polispermia. Estas son algunas imágenes de un paper que yo ahora no pude usar estos videos porque, no sé, una cuestión de formato, pero es un paper que está en Molecular Biology of the Cell en el 98 y que tiene algunos videos
que están hechos en invertebrados, en este proceso de fertilización, y muestran con imágenes microscópicas cómo se produce este cambio. Si ustedes pueden acceder, lo pueden ver por ahí en la página de la revista. Y el siguiente paso, dijimos entonces, una vez que el espermatozoide se encuentra en el espacio perivitelino, o sea, tiene la membrana, la zona vitelina, la zona pelúcida por afuera, esta es la membrana plasmática, va a tomar contacto membrana plasmática del espermatozoide con membrana plasmática del ovocito, y ahí el espermatozoide se pone como si fuera de costado en la zona postecuatorial. Fíjense cómo se apoya el espermatozoide, toma contacto membrana plasmática con membrana plasmática, y ahí es donde se unen los pronúcleos. Entra el pronúcleo masculino al interior del óvulo, y van a quedar los dos pronúcleos femenino y masculino dentro del óvulo, y se va a concretar la fertilización. Y esta unión de estas membranas plasmáticas tiene una función importante, estas integrinas, que habíamos dicho que hay una que se llama pH30, pero son integrinas que tienen que ver con la contacto entre célula y célula, membrana plasmática contra membrana plasmática, que van a ayudar a ligar este espermatozoide de esta forma para que el espermatozoide disuelva su membrana plasmática, la membrana plasmática del espermatozoide se une a la membrana vitelina o membrana plasmática del óvulo, e ingresa el pronúcleo masculino. Y hay una revisión en 2016 que habla de proteínas también que tienen que ver con el sistema inmune, que son otras integrinas también que unen estas dos, la membrana plasmática. Hay una, fíjense que yo les mencionaba una que se llama fertilina, este es el espermatozoide, esta es la pared del óvulo, estas son las dos membranas plasmáticas, y que hay diversas proteínas que generan esta unión, y bueno, es bastante complejo, pero los detalles no son demasiado importantes para nosotros. Y este es también de este paper, imágenes de la unión de los pronúcleos, bastante interesante porque muestra en un invertebrado con una imagen de video. En esta publicación muestran cómo se unen los dos, el pronúcleo femenino y masculino. Y acá hay dos términos que ustedes van a ver en la bibliografía, que son singamia y anfimixis. No sé si es muy importante que recuerden, pero lo van a leer y saber de qué están hablando. Que cuando los pronúcleos pierden la membrana nuclear, porque los dos núcleos tienen su membrana nuclear, se unen, y entonces pierden la membrana nuclear, esto se llama singamia, y después los cromosomas duplicados vuelven a condensarse, se ubican en la zona ecuatorial y empieza una mitosis común. O sea, las células, las dos gametas que son haploides se transforman en una célula diploide, y eso se llama anfimixis. Y con la anfimixis es como si fuera el fin de la fecundación. Una célula haploide se transforma en una célula diploide. Vamos a hacer un descanso. Esto sería el proceso de fertilización, y si hay alguna duda o hay algo que no quedó claro, podemos hacer 15 minutos para preguntas, y vamos a continuar con el reconocimiento materno de la gestación, que es un tema bastante